tocar un tema bastante importante acerca de la diversidad de cultura y lengua en nuestro país. Este es un escrito realizado por William Hurtado de Mendoza, en el cual nos habla acerca de la gran variedad de lenguas y culturas que existen en nuestro país. Además, vamos a definir lo que es la diglosía y los distintos procesos por los cuales han llegado a formarse lenguas superiores o lenguas marginales y cómo estas repercuten o cómo son en la actualidad. Ahora, sabemos muchos de nosotros que el Perú es un país que posee una gran diversidad de cultura y lengua. Eso es cierto, ya que el Perú, como todos ya sabemos, es mega diverso. Además, para nosotros, tanto como para el autor, es sumamente importante entender la relación que existe entre lengua, sociedad y cultura, porque él menciona que para poder entender lo que es la sociedad, tenemos que saber qué es cultura y netamente qué es lengua, ya que si sabemos lo que es lengua y no sabemos quién es la sociedad que lo practica, no podemos entender claramente lo que es eso. Ahora, ¿qué es sociedad? Sociedad se denomina sociedad al conjunto de personas que comparten diferentes costumbres, tienen un modo de vida similar, una sociedad tiene un modo de vida similar y que a través del tiempo han ido construyendo una cultura apropiada. Una cultura apropiada. Entonces, podemos afirmar que sociedad en su totalidad es el resultado de las interacciones del hombre con su entorno. Para esto, para poder compartir ideas y demás cosas. Y esto se tiene que realizar en un determinado tiempo y espacio. Existen diversas sociedades, entonces también existen varias culturas. ¿Qué son culturas? Las culturas vienen a ser un modo de ver el mundo. Son los modos de vida que han ido adquiriendo diversas sociedades con el pasar del tiempo. Para Alberto Escobar, cultura vendría a ser las relaciones o el proceso o las relaciones que existen entre el hombre y el hombre y que a medida del tiempo han ido acomodándose. Pero, el hecho de que se genere cultura no simplemente es la relación del hombre con el hombre, sino también se tendría que tomar en cuenta la naturaleza, porque para que existan diversas culturas, nosotros nos desarrollamos en un determinado espacio. Entonces, el lugar donde vivimos también afecta o modifica el tipo de cultura que vamos a poner en práctica. Por otra parte, Silvia Santisteban hace referencia a lo que ya les había mencionado, a que el hombre, cultura vendría a ser a la relación del hombre consigo mismo y con la naturaleza, poniendo en práctica una lengua. Ahora vamos a pasar a definir lo que es lengua. Lengua, como ya todos nosotros sabemos, es el conjunto de signos lingüísticos que ayudan a que dos o más sociedades o dos o más personas se comuniquen. Es el instrumento mediante el cual las sociedades se comunican. Según el escrito, William Humberto de Mendoza nos da a conocer que lengua puede tener dos funciones específicas. Una vendría a ser de conectar o comunicar sociedades y la otra de relacionar la sociedad con la cultura a través del habla. A continuación, mis compañeros van a definir lo que es. Mi nombre es Ximena Vázquez y yo voy a hablar acerca de las diferencias culturales dentro de la lectura Perú, pluralidad de lenguas y culturas. Dentro del territorio peruano coexisten diversas sociedades que poseen diversas lenguas y diversas culturas. Entonces, esta realidad ha permitido caracterizar al Perú como un país pluricultural y multilingüe. Como estas sociedades son distintas y estas lenguas lo son, entonces sería lógico preguntar en qué se diferencian. Hay una concepción del tiempo y espacio. Tenemos cuenta de estas diferencias. Por ejemplo, no en todos los idiomas el tiempo es lo mismo. En inglés, el tiempo existencial se usa la palabra time, mientras el tiempo gramatical se usa la palabra tense.
lo cual no pasa lo mismo en el castellano, ya que en el castellano la palabra tiempo es para los dos, para el tiempo gramatical y existencial. El tiempo real o existencial en el castellano se concibe como una línea que se prolonga indefinidamente. Por lo tanto, nos demuestra que hay un antes y después del hablante. Mientras que en el quechua, el tiempo es circular, ya que está vinculado dentro del sentido de un círculo, por lo tanto, el pasado será el futuro. Una cuestión similar ocurre dentro del espacio. El castellano se pueden ubicar tres tipos de espacio, este y aquel, mientras que el quechua está ancay, chay, cay, huac y jacay. Más allá de estas diferencias de las diversas lenguas y culturas, existe una jerarquización de estas. Generalmente se dice que el castellano es la lengua oficial del Perú, como lo dicta el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, que dice: son idiomas oficiales el castellano, y en donde las zonas predominan lo son el quechua y el aymara, y las demás lenguas aborígenes según la ley. Tras esta aparente igualdad legal, resulta que desde el punto de vista de la política lingüística, el idioma oficial del Perú sería el castellano, más no las demás. Estoy de acuerdo con la postura del autor, ya que en la actualidad nuestra sociedad discrimina a quienes no hablan el español de una manera correcta o no lo hablan en su totalidad. Deberíamos aprender a valorar nuestras lenguas aborígenes, ya sean el quechua, el aymara, etc. Por otra parte, el Estado debería fomentar lo... Prosiguiendo, yo les voy a hablar sobre la diglosia. La diglosia es la convivencia de dos lenguas o más. Por ejemplo, el aymara, el quechua, el shipibo, el chamiruco y el castellano conviven en un mismo territorio, que es el Perú. También se puede decir que el castellano subordina las lenguas menos predominantes en el Perú, o menos habladas, o que están en peligro de extinción, como las lenguas de la Amazonía o de las andinas. También tenemos otra definición que se puede decir que es la situación donde el castellano presenta un estatuto sociopolítico superior de las otras lenguas, como el quechua y el aymara, por ejemplo, porque el castellano es más hablado en el Perú y por ende no se va a hablar tanto las otras lenguas, y estas van a estar subordinadas por el castellano, y así van a perder su valor y va a tener un valor inferior que el castellano. Juan Carlos Godensi dice que el Perú no es un país o no es una sociedad pluralista. ¿Por qué? Porque no existe una cultura igual y tampoco las lenguas tienen un mismo desarrollo, o sea, no tienen la igualdad de un mismo desarrollo. Esto quiere decir que las lenguas no son equitativas, porque dan más prioridad al castellano que a las otras lenguas. Y por eso él dice que no es un país pluralista. Estado actual plurilingüismo peruano. En la actualidad podemos ver que la diglosia tiene severas repercusiones, tanto en el desarrollo y también en la existencia de las lenguas y también en la extinción de las lenguas. Por ejemplo, tenemos la amahuaca, la iñapari y el racígaro, lenguas amazónicas que están en peligro de extinción. Y hay algunas, como el andoa y el caguarano, que ya se extinguieron totalmente. Luis Enrique López dice que hay algunas lenguas que son inevitables, o sea que no se pueden evitar su extinción. ¿Debido a qué? Debido a que son pocas personas que hablan esta lengua y son monolingües, o sea, solamente hablan esa lengua y no pasa a docenas de personas. Y por eso se dice que se puede extinguir. De acuerdo a Luis y Godensi, la lengua del Perú se puede dividir en tres partes: el horizonte,
criollo, el horizonte andino y el horizonte amazónico. El horizonte criollo. En lo social podemos decir que el horizonte criollo está basado más que nada en la parte urbana y costera. Y en lo cultural podemos decir que ha sido heredado de la cultura del occidente, por la visión que tiene como la visión atómica y no de la naturaleza. Según Guzmán, el castellano en el Perú se divide en dos, el castellano andino y el castellano ribereño. En el castellano andino podemos encontrar el andino propiamente dicho, el altiplánico, el andino litoral y ande occidental, y el castellano ribereño en norteño y central y amazónico. El castellano andino, en el andino propiamente dicho, abarca toda esa parte de Ayacucho, Arequipa, Junín, Cusco. Mientras que el altiplánico abarca solo el Puno. Y el litoral y los Andes occidental abarca Tacna y Moquegua. En el castellano ribereño, en el litoral norteño y central, abarca toda la parte desde Tumbes a Tachala, Trujillo, Chiclayo, esa parte. Y en lo amazónico está en la parte de la Amazonía peruana, que es Ucayali, todo el departamento de Loreto, Amazonas y otros. En mi opinión, se puede decir que la diglosia está produciendo muchas repercusiones severas. ¿Debido a qué? Porque se está dando más valor al castellano y no a las otras lenguas como el quechua, el aymara, otras lenguas nativas o andinas que se pueden socializar más que nada en el Perú, porque es nuestra lengua. Pero la diglosia hace que el castellano, que no es nuestra lengua, que es traído desde España, hace que tenga más valor. Y debido a eso se pierde valor y tiene un valor inferior las lenguas vernaculares del Perú. Y por eso estoy en desacuerdo con la diglosia. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, le voy a hablar sobre el horizonte andino. El horizonte andino está conformado por la población de los valles interandinos y las punas, tanto monilingües, quechuas y aymaras, como bilingües, como el castellano y otra lengua andina. En esta sociedad coexistían sistemas económicos de producción agrícola, como por ejemplo tenemos el trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque es un intercambio de bienes o servicios a través de dos o varias personas, sin intervención del dinero. Y también predominaban otros sistemas económicos de libre mercado. Allí, en esta comunidad, o también llamado en esos tiempos como el Ayllu, alrededor de ellos estaban ciertas regiones, como son Arequipa, Cusco o Cajamarca. Yeah. Su visión de esta sociedad era integradora y totalizadora, donde el hombre pertenecía solo a una parte de la localidad formada por el individuo, comunidad y naturaleza. Su literatura en esta sociedad fue principalmente oral, ya que se transmitía mediante relatos, leyendas, costumbres y poesías de alta calidad. Bueno, en estas lenguas se predominaban dos lenguas, que era el quechua y el aymara. El quechua. El quechua constituye un diasistema. ¿Pero qué es el diasistema? El diasistema es una variación de lenguas o dialectos que estaban conformados por dos variedades, que era el huayhuas o el quechua 1 y el huampu, que era el quechua 2. Cada uno de ellos representaban diferentes dialectos. Ya, primero, según el autor William Hurtado de Mendoza, la perspectiva sociolingüística del quechua presentaba sus dialectos o variedades sociales, como por ejemplo, el primero, que es el capaximi, que el capaximi fue hablado principalmente por los bilingües cultos. Esto fue una práctica acrolecto, que significa una lengua formal o alta. Por tanto, tenían un cierto prestigio y una tradición que lo sustentarían. En cambio, en el polo opuesto tenemos el runasimi, que fue principalmente hablado por los campesinos monolingües.
Gracias. Exposición, hoy les hablaré sobre el aymara y el horizonte amazónico. El aymara es una lengua que tiene como familia a la lengua aru y a la vez está conformado por lenguas como el kawi y el jakaru. Se calcula que esta lengua es hablada aproximadamente por 3 millones de personas que se encuentran en los territorios de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Tomando como referencia los estudios de Harvard y los de Brick, es posible establecer para el aymara variaciones dialectales, como son el aymara de Puno, el aymara de Bolivia y el aymara de Chile y Argentina. El aymara de Puno abarca toda la región de Puno, la parte del norte, sur y central. El aymara de Bolivia abarca las regiones de La Paz, Oruro y Potosí. Y el aymara de Chile, Argentina abarca la parte norte de dichos países. Dos son las variaciones diastráticas o sociales del aymara. El dialecto jara, que es hablado por personas bilingües. Y así, realizando una analogía con el quechua, recurre al arcaísmo y el neologismo. Y tiene como estructura sintáctica de ser más complejo para poder hablar. Otra variedad es el dialecto jaqui, que es hablado por pobladores campesinos. Según Brink, se pueden encontrar estas hablas en lugares como Zitajara, Moquegua, que fueron expresiones registradas en el siglo XVII por Bertonio. El horizonte amazónico es el periodo prehispánico de la Amazonía, que estaba conformado por una diversidad de grupos humanos que eran muchas culturas suficientemente diferentes unas de otras, pero a la vez compartían muchos rasgos en común. Y precisamente hablar del horizonte amazónico se refiere al horizonte cultural amazónico. Entre los principales rasgos destaca el aspecto socioeconómico, teniendo como base a los organismos familiares que se encargaban de establecer y regular todo comportamiento. Este tipo de organización familista, como sostiene San Ramón, apoyó una sociedad no clasista, tanto en lo económico como en lo político y religioso. En la época de las misiones, las culturas amazónicas sufrieron muchos cambios profundos en niveles como tradicionales, la cual fueron redefinidas o anuladas, sus estructuras socioeconómicas reordenadas y sus expresiones culturales disminuidas y orientadas a una individualización y el desarrollo de actitudes muy competitivas. En la actualidad, todos estas costumbres fueron reducidos, así acelerando a un proceso de desintegración social y cultural. Desde el punto de vista lingüístico, un total de 17 familias lingüísticas y algo más de 40 lenguas diferentes hacen posible estas expresiones culturales. Como estas familias lingüísticas pueden ser el aragua, el jíbaro, el bora, etc. En mi opinión, las lenguas como el aymara y las amazónicas son indispensables para lo cual tenemos que promover a su aprendizaje
y así no perder las costumbres y tradiciones de dichas culturas. Y además tenemos que fomentar mediante proyectos para que las personas que lo hablan o lo practican lo sigan haciendo. En síntesis, estamos de acuerdo con el autor, ya que el Perú es un país pluricultural y multilingüe por excelencia, por el cual tenemos que tomar más importancia a las lenguas que se encuentran en nuestro territorio, más no a las de afuera, y ver en qué lugares las lenguas o esos idiomas se siguen practicando, y así promover su aprendizaje para no perder nuestra identidad cultural y las costumbres y tradiciones de dichas culturas.